Ser podcast. Se ha escrito muchísimo sobre García Lorca y sobre su muerte, sobre todo, y quizá la persona que más ha escrito sobre ello es el hispanista irlandés nacionalizado español ya desde hace 30 años, que es Ian Gibson. Buenas tardes, Ian Gibson. Hola, muchísimas gracias por la invitación y perdona esta voz un poco cascada que tengo. Cada Son los años. No te preocupes. Decía que él ha escrito de los que más. Hace poquito ha publicado No me encontraron, La fosa de Lorca, crónica de un olvido, pero cuenta con una veintena de obras, como por ejemplo El hombre que delató a García Lorca, de 2016, Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca, que es del año 98. ¿Te sigue pareciendo increíble que no haya más datos sobre la muerte de Federico García Lorca? Tenemos muchísimos datos, ¿eh? Es que hemos empezado el programa dando un poco a entender que no hay datos. Sabemos bastante, a mi juicio, ¿no? Pero quisiéramos saber mucho más. Pero quiero decir primero, ya he dado las gracias, ¿no?, por la invitación. Y claro, estamos en un país después de una dictadura de 40 años. Y hay 115.000 asesinados por el franquismo todavía en cunetas. Eso es innegable. Yo no sé la cifra exacta, supongo que no la sabe nadie, ni Dios si existe. Es el segundo país con más personas en fosas comunes después de Camboya. Después de Camboya. Y Lorca, claro, es el más conocido de los desaparecidos, porque es hoy todavía desaparecido. Es el más conocido y habrá razones que podremos hablar, ¿no? Pero el país es muy difícil. Este país siempre ha sido muy difícil. Y otros también, claro. Yo soy irlandés y ha tenido sus problemas con los británicos y el imperio. Pero la península ibérica es muy complicada. Para que la conozca bien alguien. Y 40 años de olvido. Es decir, la mitad de la población o más, yo no sé, viviendo con terror. El abuelo que no hablaba porque temía que los niños hablasen y que hubiera otra inquisición y todo eso. Bueno, pues son 40 años de dictadura sin juicios Nuremberg. Y Federico es el más emblemático de eso, de las víctimas, ¿no? Es un símbolo, y es un símbolo que los Javis ahora van a convertir en icono mundial del Donde, movimiento. Por cierto, hay un personaje que se supone que es Ian Gibson, aunque está encarnado por una mujer, pero bueno, está inspirado en Ian Gibson. Pero Ian, te queríamos pedir que nos ayudaras a los que no sabemos exactamente cómo fue todo el tránsito de la muerte de Federico García Lorca, hacerlo cronológicamente. Por ejemplo, el 13 o 14 de julio de 1936, o sea, 4 o 5 días antes de que comenzase la sublevación de Franco, ¿dónde está Federico García Lorca? Creo que está en Madrid, ¿no? Federico está en Madrid en aquellos momentos y creo que estoy seguro, ¿eh? Y tiene un proyecto. Y este proyecto es irse a México, donde Margarita Xirgu está poniendo sus obras con enorme éxito. Su llegada está ya anunciada en la prensa mexicana, que la he visto con mis propios ojos, y él tiene este proyecto. Pero primero va a ir a Granada para el día de San Federico. Fíjate que es el día de los Federicos de la familia. El 18 de julio. Claro, que es el día del mártir San Federico de Utrecht. Y bueno, él ha dado su palabra de reunirse con ellos antes de irse primero a Nueva York y luego coger el tren y bajar a... Pero él no se va porque tenga miedo de todo el movimiento que está habiendo previamente a la sublevación en Madrid. No se va por eso, se va por razones familiares. Haces bien en recordarme eso, porque claro, a veces me olvido. Hay tantos matices. Claro. Matices, miles y miles. Claro. Claro, él se asusta mucho cuando matan a Calvo Sotelo. ¿Sabes? Cuando los rojos matan, yo que soy más o menos rojo. Claro, y además he hecho un libro sobre Paracollos, cómo fue, y en fin, yo busco la verdad y, hombre, toda la verdad no la conoce nadie. Pero él tiene este proyecto, pero le asusta muchísimo el ambiente de Madrid y el asesinato de Carlos Sotelo, y decide adelantar su vuelta a Granada. Y él se va a casa de sus padres el 14 de julio del 36, si yo no recuerdo mal, y se instala allí. Pero el 20 de julio de ese año, o sea, unos días después, el ejército sublevado ya toma Granada, o sea, 2 días después de que comience la sublevación. Pero ¿por qué Lorca no se va de España en ese momento si ya tenía miedo en Madrid y ya han tomado Granada? Bueno, pero ¿cómo se va a ir? Es decir, que es muy difícil. Y es muy, muy difícil irse y dejar a su padre, porque su padre tiene una significación política también en
Granada, ha sido teniente alcalde de Granada por el Partido Liberal, es un terrateniente rico, ¿sabes? Se conoce a todos ellos en Granada, pero Lorca teme, porque a los pocos días de estar perdón, bueno, está ya en agosto, ¿no? Él llega en julio, pero hay amenazas que van llegando cuando en agosto, cuando empieza la sublevación, amenazas, y bueno, él está allí, y pasan cosas en la huerta de San Vicente, donde está toda la familia, Sí. El casero, hay problemas con los sublevados, y le dicen que tiene que estar en casa, que no se puede ir, y si se va, bueno, él teme que vayan a por su padre, que yo he mencionado el padre, que también tenía muchos Teme que los enemigos. rojos vayan a por su padre porque es un señor adinerado. No, porque claro, porque si el poeta desaparece, ¿sabes? Van a castigar al padre, a castigar al hijo del padre y todo eso. Y es una situación terrible, ¿no? Y entonces es cuando alguien le aconseja o él decide que tiene que refugiarse en otro lugar donde no lo vayan a encontrar, Exacto. que es la casa del poeta Luis Rosales, Exacto. ¿no? Eso ya ocurre el 9 de agosto. Sí, bueno, aproximadamente. Sí, sabemos las fechas. Eso sí, el 8, creo que es el 8, pero en fin, el 8-9. Sí. Y él llama a Luis porque tienen un consejo de familia. ¿Dónde decidimos que vaya Federico? Porque no puede seguir aquí, porque le han dicho que está en peligro y todo eso. Bueno, ¿dónde va? ¿A casa de Manuel de Falla? Bueno, Falla tiene algún problema. Es muy amigo de Federico, pero hay una oda de Lorca al sagrado... Sacramento, Sí. que Falla está un poco inquieto por la oda, no sé, duda, pero sí, podía haber ido al Carmen y Falla lo habría recibido. Y hay otras posibilidades. Y luego Lorca piensa en Luis Rosales, a quien él conoce aquí en Madrid. Luis está empezando su Lo carrera conocía en la poética. residencia de estudiantes, ¿no? Bueno, Luis no paraba allí, pero se conocieron. Y Rosales acababa de publicar un libro de poemas, Abril, y admiraba profundamente la poesía de Federico, y se conocían. Y bueno, en la huerta, con la amenaza, con el peligro, la familia decide que, claro, que Luis acaba de volver a Granada también, como yo, Claro. y le voy a llamar. Y Luis Rosales le dice, no te preocupes, voy ahora mismo, hoy mismo lo organizamos. Pero aún así los hermanos de Luis Rosales son falangistas, ¿no? Él se arriesga a ir a un lugar donde no es muy bienvenido. ¿O Claro, sí? La familia es muy compleja. Hemos hablado de matices, claro, porque son 6 hermanos, o 5 o 6 hermanos, cada uno con su matiz. Hay uno que es camisa vieja, que lo llaman Pepiniqui, José Rosales, que yo le conocí, y Miguel, que había muerto y no le llegué a conocer. Pero a Miguel sí, perdóname, Antonio. Sí. Sí, que era no sé qué de Falange, era camisa vieja. Y el hermanito Gerardo, es que son varios. Un padre de centro, ¿cómo decirlo? Un hombre conservador. Sí, pero el claro. padre no es falangista ni nada de eso, pero la madre sí, que apoya, le gustan las ideas de José Antonio Primo de Rivera, y bueno, ella apoya a sus hijos falangistas. Pero aún así le admiten en su casa como amigo de la familia sin tener en cuenta que puede estar perseguido. Pero ya llega un momento crucial, por cierto, de fondo está sonando Falla, que era amigo del propio Lorca y que creo que trató de interceder por él. Pero digo que el momento crucial es el 16 de agosto del 36, cuando detienen a Lorca en casa de Luis Rosales, ¿no? Sí, perdón, conocemos la fecha, el 16 de agosto, porque matan a su cuñado, que es alcalde socialista de Granada, casado con su hermana Concha, ¿no? A Manuel Fernández Exactamente. Montesinos. Sí, que lleva una semana como alcalde o algo por el estilo, pero lo fusilan contra el paredón del cementerio, ¿no? Y Federico está ya con Rosales. Y cuando se entera, bueno, según Luis, se deshizo. Es que fue... Porque él tenía la intuición de lo que iba a ocurrir, yo estoy convencido. Pero en fin... lo que iba a ocurrir consigo mismo, con el propio Lorca. Sí, hombre, hay poemas donde habla de su asesinato, hay el romance del emplazado, ¿no? Increíble, que le dan 2 meses. En junio y en agosto ya está, el emplazado. Y cosas así, referencia, porque hay misterio en Lorca. Estamos hablando de un grandísimo escritor, es un Shakespeare. Para mí es el Shakespeare español, pero claro, lo matan con 38 años, porque siendo a la vez poeta y dramaturgo, viene además, perdona si insisto, viene de la Vega de Granada, no viene de la ciudad... de la capital. De la Alhambra, ¿no? Aunque luego se van a vivir a Granada, pero vamos, él viene del corazón
de la Vega de Granada. Y él dice, yo soy un poeta telúrico. Yo no conocía la palabra cuando la leí, ahora sí, telúrico, que de la tierra, de la madre tierra, y de allí vienen sus metáforas, de modo que, no sé, estoy contando, perdóname. Sí, estupendo, me encanta. Que parar, porque está muy bien. Estábamos en el momento en el que el 16 de agosto él es detenido allí. ¿Quiénes van a detener a García Lorca? Porque esos nombres también se conocen, ¿no? Claro, los nombres se conocen, y... Que por cierto, hay un pulso. Discúlpame, Ian, por que los oyentes lo entiendan bien. Sí. Alguna gente ha tratado de decir que aquello fue una especie de reyerta de 4 falangistas locos que se calientan una noche y van a buscarlo, pero luego los informes dicen que claramente es una orden del Gobierno Civil de Granada, ¿no? Sí, hay en Granada, entonces es complicado todo, pero hay rivalidad entre los sublevados. Hay rivalidad entre la falange, que son unos cuantos, alguien dijo son 4 gatos, pero luego fueron 600, pero al principio no hay muchos falangistas. Hay un partido de derechas, que es la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Y hay un exdiputado de Granada, que era salmantino, Ramón Ruiz Alonso. Y este hombre fue uno de los que pusieron la denuncia. No cabe la menor duda. Yo le conocí, nunca admitió haber querido la muerte. Claro. Sí querían castigar a Lorca por ser rojo, maricón, amigo de Fernando de los Ríos, discípulo y muchas cosas más, y por haber criticado a la burguesía granadina, llamándola la peor de España, 2 meses antes, el emplazado. Ramón Ruiz Alonso estás hablando, ¿verdad? Estoy hablando Esto de para Ramón que Ruiz Alonso. Algunos oyentes sepan, era el padre de Terele Pávez, de 3 actrices muy famosas después, Emma Penella y Elisa Montes. Simplemente os lo cuento como anécdota para que vean que podemos poner las caras todavía en la generación anterior de gente que participó en momentos importantes de la guerra civil. Van a buscarle y creo que lo conducen a los calabozos primero del Gobierno Civil de Granada capital, ¿no? Lo trasladan van a casa de familia Rosales, va Ruiz Alonso, acompañado de Miguel Rosales, el hermano. Y Miguel me dijo a mí que Ramón Ruiz Alonso le dijo a él, Lorca ha hecho más daño con la pluma que otros con la pistola. Yo no puedo demostrar la veracidad, pero Miguel estaba convencido. Ha hecho más daño con la pluma, y es verdad que había odio contra él por sus ideas y por su obra, ¿no? Y claro, porque Lorca está con la República, no es comunista ni de ningún partido, está con el pueblo, con los que sufren. Y claro, esto lo decía. Y, por ejemplo, el romance de la Guardia Civil no le gustó tanto a la Benemérita, ¿sabes? Claro. Porque parece una crítica de todo el cuerpo. Cuando es un punto de vista, de gitano, yo qué sé, pero de la persecución. Pero Lorca está con la República Democrática, y está con la cultura. Y es revolucionario en su obra. En eso sí que es revolucionario, sí. Total, que luego lo conducen a la colonia de Biznar, que es una especie de cárcel provisional para que organizan los sublevados, que es una especie de cortijo que hay a las afueras de ese pueblo. ¿Se sabe algo de esa noche que pasa él allí? Sí, tenemos versiones, es decir, nadie apuntaba en un diario, si apuntaba no lo tenemos, es que tenemos recuerdos y sabemos a quienes le acompañaban, sus compañeros de infortunio, ¿no? Es decir, que dos toreros locales, muy conocidos en Granada, que eran anarquistas. Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, ¿no? Que eran banderilleros. Exactamente. Y un maestro republicano, Dioscoro Galindo González. Esto, según parece seguro, por los testimonios que tenemos, ¿no? Y pasan juntos las últimas horas de su vida. Y allí en aquel edificio, la colonia se llamaba. La colonia se va. Y de ahí es donde los llevan a un paraje cercano, en un barranco, donde los llevan y se supone que en el paraje, concretamente en Fuente Grande, cerca de allí, aunque nunca nadie ha conseguido definir dónde, y por eso no se ha encontrado el cuerpo, los fusilan, ¿no? Se supone que los fusilan, o no se sabe ni siquiera cuál fue la muerte. Yo creo que no fusilaban. Era la pistola en la nuca. La pistola en la nuca. Sí, allí se equivocó Juan Antonio Bardem
en la serie televisiva, ¿no? De la muerte de un poeta, que tiene cosas muy buenas, pero él puso guardias civiles en un pelotón, y yo le dije a Bardem, óyeme, como esto está basado en trabajos míos también, o he contribuido, por favor, no haberme puesto guardias civiles. Vale, claro. Y dice, no hubo guardia civil, pues después de mi película habrá. Después de que, digo, sí, Por cierto, es tu visión de la historia que se reescribe, bueno. Ian, tú conseguiste hablar con Manuel Castilla Blanco, que, Sí. que tenía 18 años en 1936 y que era una de las personas que iban a ser fusiladas, pero que se salvó y que fue el que te dio el testimonio más directo que tú tienes de la muerte de Federico García Lorca. Exacto, sí. Porque yo llegué a Granada en el año 65, hace ya algunos años, y logré conectar con él a través de agentes que fui conociendo, porque yo tenía un año libre, un año sabático para hacer mi tesis doctoral, y bueno, fui conociendo a gente de izquierdas castigada y tal, y me pusieron en contacto con Manuel, y tuvo el valor, ¿no?, de llevarme a mí a Alfacar, que es donde yo creo que lo mataron, que cerca de Bizna, para 1 kilómetro y pico, que no es el mismo sitio. Ya. Y me llevó allí y me mostró el sitio, el olivo. Estaba seguro de que todo ocurrió allí, que los enterró allí. Estaba seguro. Y luego después de la muerte de Franco, el año 78, fue cuando fui otra vez con él, con familiares de él y todo eso, y se ratificó en todo. Además, antes había hablado con otro investigador, antes que yo, Agustín Penón, que estuvo en Granada en el año 55. Y él estuvo también, como yo, esas cosas misteriosas. Y luego desapareció de vista. Has hablado de 1965, Ian, y perdóname que te estoy tuteando todo el rato. No, hazlo. En 1965 hay una periodista francesa que creo que a fuerza de pedir que se le informe, se le dé algún tipo de información oficial, obtiene un informe que luego salió a la luz. El informe de 1965 lo contamos aquí en 2015, sí, no me equivoco, en la cadena SER, en el Hoy por Hoy me parece que fue. El informe es el primero y único de franquismo que pone negro sobre blanco la versión del régimen sobre el asesinato de Lorca. Relata las últimas horas de la vida del poeta. Además de definirlo como socialista, próximo a Fernando de los Ríos, y como masón de la Logia Alhambra y con el nombre Homero, la nota informativa de la 3ª Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de la Policía de Granada asegura que Lorca estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aunque también afirma que no había pruebas al respecto. Además de relatar la participación de un diputado de la CEDA en su detención en casa de los hermanos Rosales, la nota asegura que Lorca fue sacado del gobierno civil de Granada en compañía de otro preso, del que no se especifica la identidad, y tras confesar, porque dice que confesó, fue pasado por las armas, entre comillas, y esto también es literal, enterrado a 2 kilómetros a la derecha de Fuente Grande, en el término de Biznar. El texto Esto, me equivocaba yo, es hora 25, en un verano que estaba Pedro Blanco al frente, y este que están escuchando ustedes es Javier Torres, un compañero que había en Cultura, que fue uno de los que trabajó para sacar a la luz este informe. Este informe supongo que o está lleno de mentiras o está lleno de ocultaciones, ¿no? Aunque sea un informe oficial, viniendo del gobierno de Franco en el año 65, no debe tener un gran interés, ¿no? ¿O sí lo tiene? Bueno, es que tampoco era fácil establecer los hechos, porque todo se encubría, no se encubría, y dónde lo mataron, porque, claro, imagínate, durante el terror, durante la guerra, bueno, unas semanas después nadie sabe dónde ocurrió exactamente, unos pocos. Y bueno, pidieron un informe a Granada y hay lagunas, hay errores, yo qué sé, que es muy incompleto el informe, ¿no? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.